Bueno, vamos con el examen de diciembre del 2015. Mira, nos dice, en condiciones nominales de operación, una bomba centrífuga funciona a una velocidad de 1750 revoluciones por minuto. Con un caudal de 0,033 metros cúbicos por segundo y un rendimiento hidráulico de 0,8. Para estas condiciones, las pérdidas por choque entre el rodete y del difusor de la bomba son nulos. Los diámetros interior y exterior del rodete son 100 y 300 respectivamente. También nos dan las anchuras de los álabes. Nos dice que la sección de entrada del difusor tiene un diámetro de prácticamente es el diámetro 3 igual al diámetro 2 y el ángulo de los álabes es de 18 grados. La curva característica de la bomba para la velocidad de giro se puede aproximar a, nos dan la expresión de la curva característica. Se supondrá que el coeficiente de disminución de trabajo, que es 0,7, no varía con las condiciones de funcionamiento, que no existen fugas de caudal, ya sabéis que eso significará simplemente que el rendimiento volumétrico será la unidad, que la componente azimutal de la velocidad absoluta nula la sección de entrada, es decir, velocidad azimutal nula al entrar al rodete, y que las pérdidas orgánicas son despreciables. Fijaros que en este caso, si las pérdidas orgánicas son despreciables, eso significará que el rendimiento orgánico también será 1. Nos pide primero el ángulo de los álabes en la sección de entrada y de salida del rodete. El ángulo de los álabes. Bueno, mirad, aquí tenemos los datos que nos han proporcionado y las dos pequeñas aclaraciones que hemos hecho. ¿De acuerdo? Primero, que no existía un caudal de fugas, con lo cual el rendimiento volumétrico es la unidad, y que no había tampoco pérdidas orgánicas, con lo cual el rendimiento orgánico era también la unidad. Vale, mirad. Como nos han dicho que la bomba trabaja en condiciones nominales, ¿de acuerdo? Eso significaría que no hay choque a la entrada del rodete. Bueno, pues eso significaría, por tanto, de acuerdo, que el ángulo del flujo coincidiría con el ángulo de los álabes, que es lo que ellos me piden. Con lo cual, aquí tenemos el triángulo de velocidades a la entrada del rodete, velocidad meridiana, velocidad arrastre y el ángulo beta 1. Con lo cual tendríamos, primero, la velocidad arrastre será la velocidad angular, 1750 revoluciones por minuto, la hemos como siempre pasado a radianes por segundo, el diámetro era 0,1, con lo cual se nos queda una velocidad arrastre de 7,163. La velocidad meridiana, el caudal del rodete partido de la sección de paso. Ya hemos dicho que el rendimiento volumétrico es la unidad, con lo cual el caudal del rodete coincide con el caudal de funcionamiento, que es el que nos daban, 0,033, y hemos puesto simplemente el diámetro a la entrada del rodete y la anchura de los álabes a la entrada de los mismos, con lo cual eso me queda 4,2017 metros por segundo. Y por tanto, la tangente de beta 1 será, estamos utilizando simplemente el triangulillo que hemos representado, ¿vale? La tangente que será pues el cateto opuesto, es decir, la velocidad meridiana, partido del cateto contiguo, velocidad arrastre, y eso nos da un ángulo de 24,634. Vuelvo a repetir que este es el ángulo geométrico de los álabes, porque como la bomba está funcionando en condiciones nominales, sin choque, el ángulo del flujo a la entrada coincidiría con el ángulo de los álabes, es decir, el flujo está perfectamente guiado para que no haya choques. Ya tenemos uno de los dos ángulos que nos piden. Vamos con el otro. Nos piden también el ángulo de salida, con lo cual primero vamos a plantear la salida del rodete teórica. ¿Vale? Aquí tenemos la salida del rodete teórica con su velocidad meridiana, la velocidad de arrastre, velocidad azimutal, etc. Con lo cual, de aquí podemos calcular la velocidad de arrastre en 2. Simplemente la velocidad que teníamos anterior pasada a radianes por segundo y ahora el diámetro es 0,3. Se nos da 27,489. Y la velocidad meridiana, que es el caudal partido de la sección de paso, ahora la sección de paso sería con el nuevo diámetro, con el diámetro 2 y con la anchura de los álabes del 2, con lo cual se nos da 3,5014.
Mirad, no tenemos el ángulo, con lo cual tampoco podemos calcular la velocidad azimutal. Es decir, habrá que intentar calcular la velocidad azimutal teórica de otra forma diferente. ¿Vale? ¿Para ello qué hacemos? Bueno, pues simplemente mirar. En la salida del rodete real, ¿qué tenemos? Pues en la salida del rodete real lo que tenemos es la misma velocidad meridiana y la misma velocidad de arrastre, pero tenemos otra velocidad azimutal y por tanto tendremos otro ángulo que será el ángulo verdadero del flujo. ¿Vale? Primero, como nos daba la curva característica de la bomba, si sustituye el caudal podíamos calcular la altura manométrica de funcionamiento. 34,875. Como nos dan el rendimiento hidráulico, puedo calcular la altura útil. La altura manométrica a partir del rendimiento hidráulico nos daría la altura útil, ¿vale? Y como la altura útil es la velocidad de arrastre por la velocidad azimutal real partido por g, utilizando esa altura útil y la velocidad de arrastre que hemos averiguado, podemos calcular la velocidad azimutal real, que sería esta de aquí. ¿Vale? Os recuerdo que nuestro objetivo era calcular el ángulo de los álabes, no el ángulo del flujo. Es decir, aquí no me piden beta 2', lo que me piden es beta 2. Con lo cual, voy a utilizar el coeficiente de disminución de trabajo para averiguar la velocidad azimutal teórica. Y con la velocidad azimutal teórica, aquí es como si estuviéramos volviendo al triángulo anterior. La tangente de beta 2 sería la velocidad meridiana 2 partido la velocidad arrastre menos la velocidad teórica y por tanto al calcular eso me quedaría 33,63 grados. Repito, lo estamos haciendo con el valor teórico porque lo que me preguntaban era por la orientación de los álabes, ¿de acuerdo? Este ángulo beta 2 correspondería a la orientación del flujo, que es diferente, ¿vale? Nos pide la anchura de los álabes en la sección de entrada al difusor. Cuidado, difusor. A ver, esto es la primera vez, de acuerdo, que vamos a comentarlo. Mirad. El difusor, ¿de acuerdo? Es la parte, ¿de acuerdo? Digamos que es el componente, ¿de acuerdo? A continuación, ¿de acuerdo? Del rodete. Con lo cual, cuando evaluemos la entrada al difusor, habitualmente la vamos a llamar 3. Repito, hemos denominado entrada al rodete 1, salida al rodete 2. Bueno, pues aquí plantearemos que el difusor será el punto 3, ¿de acuerdo? O la situación 3, ¿vale? El difusor no presenta movimiento, con lo cual no tiene velocidad de arrastre. Si no tiene velocidad de arrastre, su triángulo de velocidades queda reducido a este triángulo de aquí. Es decir, si no hay velocidad de arrastre, no puede haber ángulo, ¿de acuerdo?, entre la velocidad de arrastre y la velocidad, ¿de acuerdo?, la velocidad relativa, con lo cual significará que beta 3 no hay proyección y por tanto eso implicará que beta 3 será igual a 90. Con lo cual, fijaros que lo que hemos dicho ha sido que esto sería 90. Es decir, que en el difusor que vamos a tener, bueno, pues el difusor vamos a tener como componente vertical la velocidad meridiana, como componente horizontal la velocidad azimutal, el ángulo será alfa 3 y por supuesto aquí tendremos simplemente la velocidad absoluta, la suma de las ambas componentes, que será la velocidad absoluta del 3. Nos han dado el ángulo alfa. El ángulo alfa, el difusor tiene una serie de álabes, pero no son orientables, ¿de acuerdo? Son fijos y el ángulo que formaba era de 18 grados, ¿vale? Vale, mirad. Una de las cuestiones fundamentales del paso entre el rodete y el difusor, que vamos a seguir utilizando en otros problemas donde aparezca el difusor. No es que aparece muchas veces, ¿de acuerdo? Pero es importante tenerlo en cuenta. Mirad, si os acordáis, nos han dicho que no existía choque, lo podemos leer aquí,
Eh, a ver, ¿dónde estaba? Sí, que las pérdidas por choque eran nulas al entrar al rodete, ya lo hemos utilizado, y del difusor. Es decir, no hay pérdida de choque tampoco en el difusor. Bueno, ¿qué significará esto? Bueno, pues mirar, de forma general, vamos a plantear de forma general para que nos sirva para otros ejercicios. De forma general, lo que sucederá es que cuando no exista ese choque, ¿de acuerdo? Se conservará el momento cinético. El momento cinético angular será una constante, es decir, el producto de el diámetro por la velocidad azimutal se mantendrá constante. Con lo cual podemos plantear que el diámetro de salida del rodete por la velocidad azimutal de salida del rodete será igual al diámetro de entrada al difusor por la velocidad azimutal a la entrada del difusor. ¿Vale? Repito, esto es lo que vamos a considerar cuando me digan que no existe ningún tipo de choque, ¿de acuerdo?, entre el rodete, digamos, entre el cambio del rodete al difusor. ¿Vale? En este caso, todavía en este ejemplo, se simplifica mucho más, porque resulta que nos han dicho que el diámetro del difusor, el diámetro de entrada al difusor y el diámetro del rodete, el diámetro de salida del rodete eran prácticamente iguales. Si os acordáis, nos han dicho que de 2 era prácticamente de 3. Bueno, pues entonces, evidentemente, en este caso, además, salvo los diámetros, sí que tenemos pues igualdad de velocidad, es decir, la velocidad azimutal en el difusor coincide con la de salida del rodete. Por supuesto, siempre se realiza con el valor real, no con el valor teórico. El valor teórico no se produce, eso se realiza con el valor real. ¿Vale? Con lo cual, puedo plantear que la tangente de este ángulo, de alfa 3, sea la velocidad meridiana partido de la velocidad azimutal. Con lo cual ya veis que puedo averiguar la velocidad meridiana. La velocidad meridiana sería la tangente del ángulo que nos han dado, que era 18, la velocidad que acabamos de averiguar, y eso nos daría 5,0548. Bueno, pues como la velocidad meridiana sería el caudal partido de la sección de paso del difusor, hemos utilizado esa velocidad, el caudal lo teníamos, el diámetro del difusor que coincidía con el diámetro de salida del rodete, y finalmente tendríamos simplemente B3 como incógnita. Con lo cual, con esto averiguamos la anchura de los álabes, ¿de acuerdo?, en la sección de entrada del difusor. ¿Vale? Repito que de aquí lo importante es que tengáis en cuenta esto. Cuando no se produzca el choque, se conservará el momento cinético entre el difusor y la salida del rodete, con lo cual significará que el diámetro por la velocidad azimutal es una constante. C. Potencia consumida por la bomba en las condiciones descritas. Potencia consumida por la bomba. Nada, esta parte es muy sencillico porque fijaros que como nos han dicho que el rendimiento volumétrico y el rendimiento orgánico eran la unidad, no lo han dicho así, pero lo hemos deducido porque no existía caudal de fugas y no existían pérdidas orgánicas, pues resulta que el rendimiento coincide con el hidráulico, que varía 0,8. Con lo cual simplemente aplico potencia en el eje, potencia manométrica partido de rendimiento. Este era el caudal que nos habían dado, la altura manométrica suministrada por la bomba, y eso nos da 14,084 kilovatios. Este apartado era muy sencillo. Vale. Vamos con una segunda parte del problema que tiene 3 apartados diferentes. Mirad. Dice que una bomba idéntica a la anterior se utiliza en una instalación de bombeo en la que se eleva agua entre los depósitos de grandes dimensiones abiertos a la atmósfera. La diferencia de cotas entre las superficies libres es de 30 metros, altura geométrica. Las pérdidas hidráulicas en los tramos de aspiración y de impulsión vienen dadas por, mirad, nos dan expresiones para las pérdidas que se producen en el tramo de aspiración y en el tramo de impulsión. ¿Vale? Dice, si la regulación del caudal se realiza modificando la velocidad de giro de la bomba y para unas condiciones de funcionamiento en las que el caudal proporcionado por la misma es de 0,02 metros cúbicos por segundo, nos pide que determinemos. Es decir, que nosotros vamos a acoplar esta bomba a la instalación, pero
la vamos a regular ese acoplamiento modificando la velocidad de giro de la bomba. De tal forma que vamos a obtener un caudal, ¿de acuerdo?, de funcionamiento de 0,02 metros cúbicos por segundo. Nos pide primero la altura manométrica y la velocidad de giro de la bomba. Vale, mirad. Estos son los valores que nos han dado para la altura resistente de instalación, con lo cual simplemente lo primero que he hecho ha sido montar esa altura resistente. La altura geométrica, las pérdidas en el tramo de aspiración, las pérdidas en el tramo de impulsión, y eso nos quedaría 30 más 400 Q cuadrado. ¿Vale? Hemos dicho que nosotros vamos a modificar de acuerdo a la velocidad de giro de la bomba, con lo cual ya no girará a 1750, sino que girará a una velocidad que voy a denominar n'. Con lo cual, utilizo el coeficiente de caudal y el coeficiente manométrico y eso lo llevo a la curva característica que me hayan proporcionado de la bomba, los dos términos. Con lo cual, la altura manométrica que me proporciona ahora la bomba, esto sería la altura manométrica de la bomba girando a n', no sé cuál es. ¿Vale? Nos queda esa expresión que contiene, además del caudal, n'. Bueno, pues ahora sabemos que se produce el acoplamiento, es decir, que la altura resistente sería igual a la altura manométrica para el caudal que ellos nos han proporcionado. Es decir, nosotros queríamos que el acoplamiento se produjese para un caudal de 0,02 metros cúbicos por segundo. Con lo cual, he cogido la curva resistente y lo he sustituido, y he cogido la curva manométrica de la bomba y he sustituido el caudal. Con lo cual, en este caso, ya veis que me quedaría solo una incógnita, que sería lo que hemos denominado n'. Esto sería n'. Es decir, que ahora la bomba no está girando a 1750, sino que giraría a 1479,04. ¿Vale? Os recuerdo que nos pedían la altura manométrica y la velocidad de giro de la bomba. La velocidad de giro de la bomba es lo que hemos averiguado. La altura manométrica la podéis obtener de cualquiera de los dos términos, ¿de acuerdo? Me da igual, mirad. Si por ejemplo utilizáis de esta porción de aquí, ¿de acuerdo? Sería simplemente operar eso y nos quedaría que es 30 más 400 por 0,02 al cuadrado y la altura manométrica sería de 30,16. 30,16 metros. Siguiente apartado, nos pide la NPSH disponible en función de la altura de aspiración. ¿Vale? Es decir, se supone que de los datos que tenemos nos conocemos la altura a la que se encuentra la bomba con respecto a al depósito de aspiración y por tanto lo dejaremos en función de esa altura, ¿de acuerdo? Es decir, utilizamos la fórmula de la NPSH disponible, es decir, presión ambiental menos presión de vapor, partido de ρg menos incremento de Z y las pérdidas en el tramo de aspiración que eran 100 Q cuadrado. Tenemos la presión ambiental y la presión de vapor en kilogramos partido centímetro cuadrado. Aquí tenéis el factor de conversión. El incremento de Z que lo queremos averiguar. Y las pérdidas en el tramo de aspiración que eran 100 Q cuadrado. He sustituido simplemente el valor del caudal. Con lo cual tenemos una expresión que será únicamente función de la diferencia esa de gotas, ¿de acuerdo? Del incremento de Z. Eso es lo que técnicamente nos pide el apartado. El apartado pide la NPSH disponible en función de la altura de aspiración. ¿Vale? Y por último nos pide ángulo que forma la velocidad relativa con la dirección azimutal cambiada de signo en las secciones de entrada y salida del rodete. Que la verdad, esto lo podían haber preguntado antes, pero claro, es que han cambiado las condiciones de funcionamiento. Me explico.
Resulta que ahora el caudal no es el anterior, el caudal es 0,02. Con lo cual, al entrar al rodete, lo hemos dibujado aquí, que tendríamos, bueno, pues la velocidad de arrastre, que sería con la nueva velocidad, nos daría 7,444. Y la velocidad mediana con el nuevo caudal nos daría 2,5465. Con lo cual, la tangente, lo hemos llamado beta 1 porque eran otras condiciones, beta 1' porque eran otras condiciones diferentes. La tangente de beta 1' sería la velocidad meridiana a partir de la velocidad de arrastre, y eso nos daría 18,2 grados. ¿Vale? Recordar que como esta es la velocidad, aquí está la velocidad relativa, pues sería el ángulo que forma la velocidad relativa y la azimutal cambia de sí, no la de arrastre cambia de sí. Ya tenemos un ángulo, hay que calcular el otro. ¿Qué es lo que tenemos al ser el rodete? Bueno, pues al ser el rodete tendríamos, repito, con la nueva velocidad angular tenemos otra velocidad de arrastre diferente, y con el nuevo caudal también tenemos otra velocidad meridiana diferente. Repito, todos estos cálculos ya estaban hechos, pero para el caudal de 0,033 que nos habían proporcionado. Ahora el caudal se ha modificado y la velocidad angular también. Con lo cual, para la salida del rodete teórica, este ángulo lo conocíamos, es decir, este ángulo lo hemos calculado anteriormente. Este ángulo beta 2 era el 33,63 que teníamos antes, con lo cual, utilizando la tangente, podemos calcular la velocidad. Planteamos la tangente del triángulo, ¿vale? Que ya sabéis que sería este triángulo de aquí. Y la tangente de ese triángulo sería la velocidad meridiana que acabamos de calcular, partida de la diferencia entre la velocidad de arrastre y la velocidad azimutal. Con lo cual, de ahí tendríamos la velocidad azimutal teórica. Y como nos han dicho que el coeficiente de disminución de trabajo se mantenía constante y no variaba, bueno, pues entonces la velocidad azimutal real la despejamos de aquí. Sería la teórica por el coeficiente de disminución, que era 0,7. Eso da 14,03. Si ahora volviéramos a plantear, de acuerdo a la misma expresión del ángulo, pero con la nueva velocidad azimutal, evidentemente nos tendría que proporcionar un ángulo diferente, que es el ángulo que realmente nos piden. Este ángulo es el ángulo del flujo y da 12,979. ¿Vale? Recordar que lo que nos preguntaba era el ángulo que formaba la velocidad relativa con la velocidad arrastre, ¿vale? Con lo cual es un ángulo del flujo, no es el ángulo de orientación de los álabes, que era este, y que ya teníamos de otro apartado anterior, eso no tenía nada que ver, ¿vale? Ese ángulo de orientación es independiente del caudal, de la velocidad de giro, de todo, ¿de acuerdo? Ese ángulo de orientación es un ángulo propio de los álabes, ¿de acuerdo? Que tiene el rotor, ¿vale? Bueno, pues un ejercicio bastante completillo, tiene un poco de todo, ¿de acuerdo? Una modificación de la velocidad angular de giro, un cálculo con NPSH, ¿de acuerdo? También tenemos principalmente, ¿de acuerdo? El ejercicio lo he puesto aquí por el tema del difusor, ¿vale? Porque no solamente muchas veces analizamos el rodete, sino que también utilizamos otra parte. Fundamentalmente, repito, va a ser siempre el difusor, donde se va a cumplir ordinariamente o de forma habitual lo de la conservación del momento cinético, ¿vale? Esa parte es muy importante. Bueno, vamos con otro ejercicio.